Entrenador. Un buen preparador de deportistas debe reunir una amplia gama de cualidades. Es muy difícil acotarlas todas o pretender determinar en qué grado deben conjuntarse cada una de ellas, ya que a cada deportista entrenar es un caso singular y diferente al resto. Sin embargo, sí es posible identificar ciertas habilidades que marcan la diferencia en favor de los buenos técnicos. Estas son algunas de ellas. Capacidad para motivar. Es por ello que el entrenador debe ser un gran psicólogo que conozca hasta el último rincón emocional de sus deportistas. Este dominio de la personalidad de sus pupilos debe complementarse con una amplia formación de técnicas de motivación y recreación del espíritu competitivo y de aprendizaje. Disciplina. Es una faceta complicada de controlar, pues es muy fácil confundirla con autoritarismo. El buen entrenador debe lograr el acatamiento de unas normas de conducta y entrenamiento, a partir de la comprensión lógica de su utilidad por parte de los deportistas. En esta emisión de Voz Deportiva te presentamos a Leo Hernández Rivera, maestro en Ciencias de Ejercicio y Juegos Deportivos. ¿Cómo están? Nos da mucho gusto estar con ustedes de nueva cuenta en una emisión más de Voz Deportiva. En esta ocasión con el maestro Leo Hernández Rivera, que agradecemos que esté con nosotros en Radio Televisión de Veracruz. Maestro Leo, ¿cómo está? Un gusto. Bienvenido. Muchas gracias. Nuevamente un gusto estar con usted, profesor Ariel, aquí en Voz Deportiva. Gracias por acompañarnos. Vamos a platicar, si usted nos permite, con la situación que está como un elemento de enlace muy importante, que son los entrenadores. ¿Qué es realmente un entrenador y cuáles son sus funciones? Bueno, de primera vista un entrenador tiene que ser un guía que acompañe en una formación integral a los niños y jóvenes para llevarlos de un punto en específico, cuidar todo ese proceso pedagógico, no solamente en la parte deportiva, sino realmente un guía que le acompañe en la parte académica, en la parte del desarrollo moral y sobre todo que pueda acompañar también a la familia y pueda darle sugerencias en todo momento, técnicas, científicas, pedagógicas, y sobre todo que siempre sea con un alto impacto y que deje lo mejor de la formación integral en la vida de los niños y jóvenes. Eso sería lo óptimo. Pero en el momento en que vamos a la actividad deportiva de casa, el entrenador, el papá se convierte en entrenador. ¿Cómo madurar esa imagen y cómo ayudarle a esa persona para que los frutos sean positivos en beneficio de los jóvenes? Bueno, en primer lugar, el padre de familia siempre tiene que entender que él debe ser el mejor ejemplo para el niño, pero desafortunadamente a veces el papá rebasa esa línea y se convierte en entrenador y da sugerencias específicas sobre el deporte y en realidad lo único que pasa es que confunde al niño y al joven con las instrucciones de los entrenadores y con la instrucción del papá. Entonces debemos de discernir muy bien esa parte y llegar a un acuerdo, tanto entrenadores como papás. Eso no quiere decir que el papá no forme parte del equipo deportivo. Claro. El papá es parte fundamental porque es quien le paga todas las colegiaturas al niño, le compra los tenis, lo alimenta, lo lleva de un espacio a otro, lo acompaña, pero sí llegar a un acuerdo para saber dónde termina la función del papá para que el niño sea llevado de buena manera por parte de un entrenador deportivo. ¿Cuál sería el camino correcto para llegar a ser realmente un entrenador? Bueno, la educación deportiva, sobre todo la identidad que debemos de tener con nuestra sociedad y sobre todo la responsabilidad que es acompañar a estos niños y jóvenes para que realmente lleguen el día de mañana o en el momento que tengan que llegar a representar a nuestra localidad, a nuestro estado, a nuestro país y bueno, siempre una formación de suma responsabilidad. Eso es lo fundamental, entendernos y visualizarnos como personas de bien para el desarrollo integral de la familia a través del deporte. Los elementos para fincar las bases de un equipo deportivo acompañado de un entrenador, ¿quién los debe de generar? ¿El propio entrenador? Bueno, en ese sentido es toda una institución deportiva. Las entidades deportivas hoy por hoy deben de tener pies y cabeza, una estructura lógica operativa donde se encuentre desde un gerente, un director deportivo, los entrenadores y obviamente los papás en todo momento forman parte fundamental de esta estructura porque son quien realmente va a apoyar al niño con un amor desinteresado porque pues obviamente al ser sus hijos lo que más quieren es que lleguen a la máxima representatividad en el deporte. El entrenador debería de platicar con los padres de familia, vincularse en el siguiente sentido, de ver y conocer los objetivos reales que van a tener con cada uno de los equipos. Así es, el entrenador tiene la obligación de entregarle todo un programa de operación parcial y total al padre de familia y explicarle cuáles son los objetivos y que juntos puedan organizar este tipo de trabajo
sobre todo para crear esos vínculos y esos compromisos y obligaciones que tiene el padre de familia dentro y fuera de la cancha para con su hijo y con el entrenador y la entidad deportiva, y sobre todo que exista ese canal de comunicación donde el entrenador tenga toda la posibilidad y confianza de decirle al padre de familia en qué se está fallando en ese momento del proceso de entrenamiento o el proceso de trabajo, para que el niño pueda llegar siempre y estableciendo bases en todo momento de gran aprendizaje, porque finalmente el deporte es un vehículo formativo de valores para que el niño llegue algún día a representarse a sí mismo. Ya olvidemos en determinado momento el deporte. El niño y el joven tienen que obtener una madurez a través de esa práctica deportiva y promover valores en todo momento en beneficio de la sociedad. ¿Quién determinaría en algún momento hacer una actividad con un entrenador, una actividad lúdica o una actividad competitiva? Bueno, prácticamente es el gusto que tenga el niño. Nosotros no tenemos que especializar de manera temprana a nuestros hijos o a nuestros niños en un club deportivo. El niño tiene que pasar por diferentes procesos lúdicos precisamente, y que siempre tenga ese gusto y ese amor por la actividad física, por el deporte y por la recreación, e ir pasando por diferentes procesos hasta encontrar específicamente cuál es el deporte o la disciplina o la actividad en la que más rendimiento tenga el niño, y cuidar día a día ese proceso pedagógico. ¿Hay casos específicos en el que entrenadores de X actividad deportiva observan al joven y le ven cualidades para otro deporte, no para el que está practicando? Sí. ¿Cómo desprenderlo de su deseo inicial para llevarlo a un elemento de mayor crecimiento? En primer lugar, el entrenador deportivo tiene que ser muy honesto consigo mismo y con el jugador, y decirle, ¿sabes qué? Vemos cualidades físicas, mecánicas para otro deporte, y te invito a que participes, que conozcas de ese deporte, y bueno, si lo saben llevar de buena manera, pues se quedará en esa disciplina. De lo contrario, y si son buenos entrenadores y tienen un buen contexto de trabajo, pues el niño regresará. Pero sí tenemos que ser sumamente honestos. Muchas veces especializamos de manera temprana a los niños porque vemos a un niño alto o una niña alta y queremos que sea para un deporte como el baloncesto o el voleibol, cuando en realidad tienen otro tipo de características y posibilidades en todo sentido y pudieran ser mejores. Entonces, esa responsabilidad social del pedagogo deportivo tiene que ser sumamente amplia para tener esos canales de comunicación. ¿Tendría como sustento un entrenador deportivo la ficha otorgada por un maestro de educación física? Definitivamente. El maestro de educación física es la base del desarrollo de todo este movimiento intencionado, y desde el jardín de niños y los primeros años de primaria existen estos programas en los cuales el desarrollo de las habilidades motrices básicas, específicas, el ir creando y fomentando la corporeidad del niño siempre nos va a llevar a establecer buenas bases, y a partir de ahí el profesor de educación física prácticamente tendría la obligación de entregar una ficha ya con con ciertos datos precisos en este tipo de situaciones, para entregarse al entrenador y encaminar el desarrollo deportivo de estos niños y jóvenes. ¿Cuándo pueden determinar que existe un talento para alguna actividad deportiva? Bueno, científicamente se ha comprobado que a partir de los 8 años de edad ya se pueden hacer estudios en específico, así es, por el tipo de características que desarrolla. ¿Por qué los 8 años? Porque las fases sensibles de desarrollo de muchas posibilidades en el niño del movimiento son susceptibles a estimular y a desarrollar en mayor o en menor medida, dependiendo del proceso pedagógico de enseñanza. Pero en definitiva, el profesor de educación física tiene gran responsabilidad y sobre todo una amplia cobertura y comunicación en los espacios educativos para encaminar estos prospectos y talentos deportivos algún día. Hablando de espacios deportivos, ¿cómo estamos en este momento? Bueno, existen diferentes tipos de espacios en los que pudiéramos trabajar con los niños y los jóvenes. Hoy por hoy tal vez no tengamos una infraestructura deportiva como en otros países, donde el propio deporte, desde la constitución política de sus gobiernos, es un derecho del pueblo, la práctica deportiva. Facilitado. Así es. Sin embargo, creo que todos los espacios, parques, jardines, la misma cancha escolar, tienen que ser aprovechados. Si no tenemos hoy una infraestructura deportiva que nos permita crear grandes grupos de deportistas, bueno, tenemos que aprovechar y trabajar con lo que tenemos en este momento.
En algún momento el señor Portugal, que fue entrenador de fútbol, tuvo una cátedra muy importante en el cual señalaba que precisamente por la falta de espacios ad hoc para la práctica de los niños, había que diseñar entrenamientos integrales en espacios reducidos. ¿Esto funciona para el niño? Sí, sí funciona, porque en todo momento se debe de trabajar a partir de la actividad física, del deporte, de la recreación, espacios donde puedan sociabilizar los niños. Eso es lo más importante, que el niño siempre se mantenga en un contexto de promoción de valores a través del desarrollo social y de la interacción con otros niños, pero siempre acorde a sus intereses y a sus necesidades. Es imposible pensar que trabajemos con niños de diferentes edades, porque todos tenemos propósitos e intereses diferentes en cada una de las etapas de nuestras vidas. Pero estos espacios que pudieran promoverse, claro que son adecuados siempre y cuando partan de un programa bien en específico, tengan reglamentos, normas y sobre todo objetivos muy claros en cuanto al desarrollo de este tipo de habilidades y sobre todo valores en el deporte. Has platicado de algunos elementos o personajes que pueden estar acompañando al entrenador. ¿Qué requiere el entrenador para fortalecer su actividad en manera de respaldo físico? Bueno, necesitamos siempre un equipo multidisciplinario e integral, médico deportivo, un nutriólogo que pueda orientar el trabajo de alimentación en todo momento con los niños, y esto tiene que permearse a la familia, porque de nada sirve que un equipo integral esté enfocado al desarrollo del niño si en casa o en espacio fuera de cancha o de un club deportivo el niño vea lo contrario. Entonces, cuando un equipo multidisciplinario e integral trabaje de esta manera, tenemos que permear este tipo de educación también a los padres de familia y a los hermanos, porque finalmente estos van a ser estilos de vida. El deporte o la actividad física o el ejercicio tiene que promover estilos de vida en las familias, no solamente de los veracruzanos, sino en general de la sociedad mexicana. Y se respalda con nutriólogo, con psicólogo, con preparador físico, con pedagogos en general. Y bueno, cuidar siempre estos aspectos donde el entrenador sea un eje generador de estos aprendizajes. ¿Vendría también una situación de hábitos con todo este equipo de trabajo? Efectivamente, lo fundamental será crear hábitos para una vida saludable, estilos de vida saludable. ¿Conducta? Sí, la conducta, la promoción del compañerismo, valores como el respeto, el autocontrol emocional, porque resulta que a veces por la mercadotecnia de algunos deportes vemos algunos elementos no positivos, y esto el niño lo aprende y piensa que es algo normal porque lo ve de manera repetitiva. En los medios. Así es, entonces esto tiene que ser sumamente cuidado, siempre orientar al niño a la promoción de valores, y que siempre tenga un alto sentido de responsabilidad, y desde edades muy, muy tempranas promover este tipo de hábitos en el niño, y que no sea, por ejemplo, el padre el que le carga la mochila o el que tenga que recordarle que debe que alimentarse o llevar la bebida hidratante. El niño tiene que ser muy responsable desde los primeros años, porque precisamente eso promueve el deporte, los valores que tienen que estructurarse como hábitos para un estilo de vida saludable. ¿Es una parte de ir marcando retos y obligaciones en los jóvenes eso? Sí, definitivamente esto parte de la familia. Finalmente la educación, bueno, se desarrolla la educación formal en el aula escolar, pero todo lo que tiene que ver con promoción de valores y educación en general parte de la familia, siempre en el núcleo familiar, en el seno, de padre, madre, los propios hermanos, y siempre tiene que desarrollarse esto con los niños para que tengan siempre excelentes hábitos de vida. Recientemente el Comité Olímpico Mexicano, junto con el presidente de los ACEBES, de los medallistas olímpicos, acaba de dar a conocer la integración de jóvenes con capacidades especiales hacia el historial e integración del Comité Olímpico. ¿Cómo van a manejar a ese tipo de niños? Bueno, creo que hoy por hoy la sociedad tiene grandes retos, y tenemos que estructurar programas donde todos trabajemos hacia la inclusión social. Finalmente, el tejido social tiene que construirse en el día a día,
y sobre todo entendiendo que todos tenemos necesidades diferentes y obligaciones en nuestro quehacer social, y precisamente esta inclusión que se está dando es para promover otro tipo de trabajos, desde la propia infraestructura, de los tiempos que debemos de enmarcarnos y de las políticas deportivas que los propios ciudadanos, deportistas y todas las personas que integran un aparato donde se generen estos cambios tenga que darse. Creo que es una medida en la que promoveremos mayores elementos de respeto con personas con capacidades especiales y demás, y bueno, es algo que se tiene que trabajar. En este apartado me da la impresión que el padre de familia juega un papel sumamente fundamental y un doble esfuerzo para poder auxiliar a estos jóvenes. Así es, la propia dinámica social en muchas ocasiones hace que el padre y madre tengan muchos tiempos ocupados fuera de casa, y a veces al niño, al joven deportista, independientemente si es deporte adaptado o deporte convencional, a veces se sustituye eso por algún regalo o por algún estímulo, pero no realmente el apoyo directo con los hijos, con los deportistas en este caso. Y creo que es un gran reto porque tenemos que cambiar nuestros hábitos, nuestras formas, estos estilos de vida, donde podamos originar cambios desde la familia, porque finalmente esto será en promoción para el desarrollo social de manera general. En otro apartado, tenemos como deportes populares tal vez el béisbol, el baloncesto o el fútbol asociado o el fútbol rápido. ¿Cómo el entrenador enfocarse a otras baterías de deportes no tan comunes, pero que también brindan riqueza en el momento que se conocen, como el hockey, el tiro con arco? Tal vez sean muy caros, pero hay muchas habilidades para que estos jóvenes puedan participar. Bueno, el desarrollo de proyectos en todo momento tiene que visualizarse en un sentido de desarrollo social. Finalmente, si tenemos un espacio para la promoción de hockey sobre pasto o el freestyle o algunos otros tipos de disciplinas, tienen que promoverse. Número uno, porque nos brinda otros escenarios en los cuales podemos recrearnos y podemos hacer uso de nuestro tiempo libre de manera responsable. Y creo que finalmente los deportes populares o los deportes tradicionales simplemente se llevan a veces a una práctica porque vemos esa infraestructura deportiva y porque ya está creada y creemos que no podemos modificarla. Sin embargo, mientras el ser humano se mueva, se active y tenga un programa de desarrollo, siempre puede encontrar nuevas formas de organización en todos los espacios. Y le pregunto lo siguiente, usted como entrenador y con la especialidad que tiene, deportes como el fútbol tan común, tan tradicional, tan conocido, tan distribuido en todos los niveles, ¿por qué no tiene un crecimiento más fuerte de lo que se podía esperar? Yo creo que es el enfoque y los objetivos reales que tengamos como sociedad y sobre todo con las entidades deportivas. La mercadotecnia nos ha ganado y muchas veces queremos imitar muchos procesos. Si bien es cierto que en otros países esas entidades deportivas tienen una gran estructura porque les permite hacer eso. El fútbol hoy por hoy tal vez no necesite gran infraestructura, ni de campo, ni de porterías, ni de otro sentido operativo. Sí, así es, pero necesitamos saber cómo se encuentran nuestros niños, nuestros jóvenes y hacia dónde queremos llevarlos. Ya sea el fútbol o alguna otra disciplina deportiva, pero si tenemos una gran cantidad de practicantes, tenemos que generar esos cambios y darle otro sentido de vida para estos estilos saludables en todo momento de desarrollo y la promoción del propio deporte. ¿Cómo percibe usted la situación de los niveles de aceptación, incluso académicos, en deportes como el béisbol, el fútbol y el baloncesto? Bueno, muchos deportes, de acuerdo a ciertas regiones del país o de nuestro propio estado, a veces se practican por tradición y no queremos romper esas estructuras. Sin embargo, siempre será oportuno dar esas oportunidades de un cambio. Empecemos con cambios sencillos.
¿por qué no pensar en jornadas de activación o recreación familiar donde el padre de familia entienda que el hijo puede hacer otro tipo de actividades y no casarse de manera específica, por ejemplo, con el baloncesto, y decir, bueno, pues este fin de semana participaremos en el fútbol o en el béisbol, tal vez de manera recreativa, y quizá al niño le nazca el gusto, porque cuando estos niños, niñas y jóvenes tengan la oportunidad de tener alguna plataforma donde se les puede evaluar su talento deportivo, entonces eso puede ser un gran semillero. Entonces no tenemos que casarnos con esas ideas de que como año con año tradicionalmente trabajamos esto, pues tenemos que seguirlo repitiendo. Lo que hay que generar cada vez más cambios. Abrir los espacios al conocimiento básico, aunque no ni técnico ni táctico de otros deportes. Así es, pero siempre llevado de la mano de la promoción de valores y saber qué queremos para este deporte o para las actividades. Anteriormente, muchos padres de familia, principalmente el padre, el varón, se molestaba o no permitía, por ejemplo, que las niñas practicaran fútbol. Claro. Y hoy por hoy hay muchos escenarios en los cuales las niñas, las jóvenes, pueden tener mucha participación y finalmente todos los procesos de equidad y género han hecho precisamente que el desarrollo de nuestra sociedad tenga otro objetivo, otro sentido formativo de lo que es nuestra niñez, en lo particular con el sexo femenino, para este gran desarrollo que siempre se está buscando. O sea, los deportes no son por género. No, de ninguna manera. Mientras sea la promoción de valores, creo que todos tenemos o debemos tener la misma igualdad de oportunidades para equilibrar siempre estos procesos de desarrollo social, porque finalmente la parte sensible de la niña, la parte intelectual y la parte del desarrollo social siempre será un generador de muchos buenos hábitos en nuestras vidas. Apartándonos un poco de esta situación básica, yendo a los elementos macros. Recientemente nos acabamos de ser testigos de un salto con pértiga enorme que genera el rompimiento de un récord y que es una situación única. ¿Cómo se podría llegar a ese tipo de niveles? Bueno, siempre con un programa sumamente estructurado, donde todos los diferentes actores tomen el lugar que les corresponde. La parte gubernamental, la parte de la iniciativa privada, la parte del compromiso en la educación, los padres de familia, y que tengamos claro a dónde queremos llegar, en este caso, pues bueno, prácticamente como país, y cuáles son todos los programas deportivos que podemos tener. Es a veces un tanto difícil entender cuando la parte médica nos dice tienes que hacer actividad física para recuperar tu salud. Quiere decir que entre el punto A y el punto B del éxito deportivo perdimos nuestra orientación, nuestro rumbo formativo. Entonces, por ejemplo, para llegar a estos récords y mantenerlos, tenemos que estructurar muchos proyectos, tenemos que tener una visión global de cómo se comporta el deporte y el movimiento intencionado en todo el mundo y cuáles son los beneficios que nos causa como sociedad. Y a partir de eso, bueno, buscar todo lo que tenga que ver con los recursos económicos que se tengan que aplicar, porque no siempre existe la misma intención, ni siquiera de un municipio para el otro. ¿Y por qué pasa? Porque existen otro tipo de necesidades y otro tipo de obligaciones que pudiera existir. Pero para hacer esto, en definitiva, son grandes proyectos donde se sumen todos los actores sociales. Tenemos 3 minutos para culminar esta charla, maestro. ¿Nos podría dar recomendaciones básicas y cómo las debe de cumplir un entrenador? Que tenga un alto sentido de compromiso, que tenga procesos de educación y certificación. Digo, la capacitación en todo momento tiene que observarse por parte también del padre de familia y entregar resultados hacia la educación integral. Y también, bueno, hacerle saber a los padres de familia que de manera respetuosa siempre pueden tener ese diálogo con el entrenador y preocuparse un tanto más profundo por los hijos y preguntar, entrenador, ¿qué certificación tiene para este año o cómo podemos ayudarle para certificarlo este año? Porque
queremos que traiga el mejor sentido de formación para nuestros hijos. La educación, el compromiso, el alto sentido de identidad y responsabilidad social de manera muy particular. ¿Este tipo de acciones es fácil? No, sin embargo, no es imposible, siempre y cuando exista voluntad de los padres de familia, de los entrenadores y que queramos en todo momento lo mejor para nuestros niños y niñas deportistas. Bien, entonces habrá que estar pendiente de quién entrena a nuestros hijos, con qué preparación académica la está realizando, cuáles son los implementos que el padre de familia debe proveer para que esta situación pueda tener éxito y no buscar de primer mano un talento deportivo, sino una actividad lúdica y una situación de crecimiento integral. Ya lo dijo. Maestro Leo, muchas gracias por estar con nosotros en esta emisión de Voz Deportiva. Espero que nos siga acompañando. Con todo gusto. Gracias por la invitación. Y a ustedes gracias por acompañarnos en esta emisión. Estaremos pendientes de lo que tengamos aquí en Voz Deportiva a través de Radio Televisión de Veracruz. Hasta pronto.